¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Punto y Coma. Hoy la doctora Úrsula Camba Ludlow, historiadora, nos platicará diversos detalles de cómo eran los juicios de la Santa Inquisición en la Nueva España. Acompáñenos. La historiadora y escritora Úrsula Camba Ludlow presenta su más reciente libro titulado Persecución y Modorra, la Inquisición en la Nueva España. En este libro, Úrsula Camba nos lleva a un recorrido histórico y amplio a través de la Inquisición en el territorio de la Nueva España y nos muestra su organización y distribución. Nos describe cómo eran sus fiscales, las sedes y brinda una comparación detallada con Europa, desde el proceso de juicio, investigación, vicios y castigos con el que desarrollaban sus hazañas. En este texto, además presenta un mosaico de personajes que fueron llevados ante el Santo Oficio, en donde se disecciona los procesos y devuelve a los implicados presos, jueces, testigos, familiares y enemigos, una voz que nos permite escuchar ecos del pasado virreinal. ¿Qué tal? Bienvenidos. Ya estamos aquí en Punto y Coma. Yo soy Lorena Rivera y quiero darle la bienvenida a todos ustedes porque hoy vamos a tratar un tema realmente interesante y sobre todo vamos a desmitificar con la doctora Úrsula Camba Ludlow. Buenos días. Lore, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Justamente lo que es la Santa Inquisición, porque muchos tenemos una idea errónea de lo que fue y la historia finalmente es algo del pasado, lo va analizando, pero sobre todo hay un trabajo de investigación muy puntual que justamente Úrsula nos lleva a través de su libro Persecución y Modorra, la Inquisición en la Nueva España, recién salidito del horno y que también ya ha hecho presentaciones, pero también le espera la FIL en Guadalajara. Y antes de empezar con lo que es la Santa Inquisición, ¿cuánto tiempo te llevó este libro? Porque eso de andar investigando y hurgando, como nos dices en la introducción, documentos, hojas ya amarillentas, carcomidas, o sea, es todo un proceso de investigación. ¿Cuánto tiempo te llevó y qué fue lo que te motivó a tener ya este libro? Fíjate que a mí siempre me apasionaron los archivos inquisitoriales desde que estaba en la carrera. Me parecía, pues claro, porque uno crece con esta idea de la Inquisición maldita, nefasta, ¿no? Entonces, pues hurgaba en la carrera para hacer la tesis, tratando de encontrar, ¿no? Esos documentos como las imágenes que vimos, ¿no? De los torturados, masacrados a manos de estos terribles religiosos. Y durante muchísimos años, bueno, prácticamente toda mi vida académica, acudí a los archivos inquisitoriales, son archivos que conozco, pues, de muchos años. Fue difícil porque, bueno, primero tienes que saber paleografía, que la paleografía es aprender a descifrar documentos antiguos, porque están escritos en una letra, sobre todo los del siglo XVI y XVII, muy difícil de entender. Entonces tienes que estudiar eso primero, para poderte acercar al documento. Y leerte muchas cosas, porque hay veces que el documento no tiene mucho, ¿no? Entonces pedías tu volumen y era pues saber qué encuentro en el expediente, ¿no? Y de ahí seleccionar, porque claro, el libro es muy pequeño, pero atrás tiene un montón, ¿no? de investigación en el sentido de lectura de muchos documentos y de contrastarlos además con la legislación de la época. Yo siempre les digo eso a la gente. Si uno se guía solamente por las leyes, pues va a tener como un lado de la moneda. Cuando acudes al documento y ves cómo era en realidad el proceso, el juicio, dices, ah, ok, hay una brecha bastante grande entre el juicio, la ley y el proceso inquisitorial como tal, ¿no? Entonces, es un trabajo de muchos, muchos años y a mí siempre me irritaba que la gente me preguntara de la Inquisición y que me dijeran una sarta de cosas que yo decía, pues, ¿dónde leyeron eso? ¿De dónde lo sacaron? ¿O qué documento? Y entonces empezamos un poco con mi editora, Paola Morán, a barajar esta idea de, ¿por qué no
dar a conocer esto que la academia ha estudiado durante años, porque en México los académicos han estudiado muchísimo el tema inquisitorial, pero eso no ha llegado a la gente, hacia el público, a la gente de a pie. Y entonces pensamos que era una buena idea poderlo sintetizar en un texto que fuera de fácil acceso, pero que al tiempo te pudiera dar como todos los matices que había alrededor, ¿no?, de ese tribunal, que es súper interesante. Claro, porque déjenme decirles, realmente es de una lectura, como dice, muy sencilla. En 3 sentadas yo lo leí, dedicándole ni siquiera un gran tiempo, pero es tan ágil y tan ameno que lo vas imaginando también, ¿no? Sobre todo porque justamente esta cuestión de, vamos a decirlo, los instrumentos de tortura. Sí, todos claro. fuimos de alguna manera a este museo a ver los instrumentos, porque el morbo es el morbo. Y finalmente nos contaron ahí una historia que aquí no está. Y eso es bien interesante. Eso es bien interesante. El único instrumento de tortura que aquí hay es el potro. El potro y las jarras Y de las agua. jarras. Bueno, exacto. ¿No? Pero como... Sí, no todos esos que ves, que el sarcófago, que el que te trituraba, que los testículos y que la gotita de agua. Exacto. No. Eso fue así. Una revelación. Sí, una revelación, exactamente. Y eso es lo interesante, porque no podemos tener imágenes erróneas de lo que fue la historia. Y ese es el trabajo del historiador. Ir hacia atrás, platicar con los muertos, con los documentos, con los personajes y todos estos archivos que tú tuviste en tu poder y pudiste analizar para poder tener este ejemplar. Y finalmente no están esos. ¿Por qué nos vendieron esa idea de los instrumentos de tortura, por Dios? Es que mira, es parte de un todo. Es decir, nunca hay una sola explicación. Por un lado, todo esto de los instrumentos de tortura es una creación que hace el siglo XIX en general, como para separarse que es el siglo que viene saliendo de la Ilustración, la Revolución Francesa, el pensamiento filosófico sobre la teología. Entonces, todo lo que llaman sociedades de antiguo régimen, que son los que son antes de la Revolución Francesa, las empiezan a ver como las atrasadas, las salvajes, las incivilizadas, cómo era posible. Y eso se alimenta, por un lado, por digamos, esta inclinación que tiene el siglo XIX por la novela gótica, ¿no?, por estas novelas que empiezan a hacerse muy, muy populares, Frankenstein, Drácula, etcétera, y por la leyenda negra. España era un imperio enorme que provocaba una envidia tremenda en el resto de los países, a pesar de, fíjate la paradoja, de que la plata americana en el sentido de los virreinatos que eran españoles, que llegaba a España, no se quedaba en España, porque España todo lo gastaba o en guerras o lo compraba fuera, porque no tenía manufactura. Esa plata enriqueció al resto de Europa indirectamente. Pero, como es un mundo cerrado al que los demás, los países protestantes, por supuesto, no tienen acceso, empieza a generarse toda esta leyenda. Son unos salvajes, matan gente, les provocan miles de torturas, de tormentos inenarrables. Entonces, se nutre de estas dos cosas y de que a la gente, claro, pues le gusta la cosa morbosa. Y mucho, ¿sabes qué?, de las películas. La gente no entiende que una película o una novela, como El nombre de la rosa, es eso. Es una novela y es una película, no es un libro de historia. Y eso, claro, son extraordinarias y son geniales, pero son ficción, fantasía, ¿no? sí, claro. Entonces, la gente lo toma como si eso fuera tal cual, ¿no?, la realidad en el pasado. No se puede distanciar de eso, también porque no se lo han enseñado. Es como yo les digo siempre, ¿por qué no te gusta la historia? Porque te la enseñaron horrible. Fechas y no sé qué, y grandes batallas y grandes héroes, y nunca encuentras a esa gente que estaba en el calabozo, que tenía hijos, que tenía hermanos, que tenía mamá, como cualquiera de nosotros, que tenía hasta mascotitas, ¿no? Claro. En el libro no está, pero hay unos gatitos que viven en la cárcel, que llevan y traen recados, ¿no? Sí, entonces, justamente es este gran imperio, poderosísimo, extensísimo, que va de Asia a Europa y que el resto de Europa, digamos, no tolera. Entonces se empieza a crear toda esta leyenda negra e irreflexivamente, muchas veces se repite
Pues porque es lo que vende, ¿no? En lugar de indagar y decir, a ver, ¿qué de esto que me están diciendo está en el documento? ¿Dónde está el tormento? Búscalo, porque pues tiene que estar, ¿no? No todos los documentos están completos, pero esos datos deberían de estar y no están, ¿no? Entonces, es justo, y esa es la labor del historiador, poder acercarse a las fuentes y decir, ok, esta fuente, ¿a quién le está hablando? ¿Qué está queriendo decir? ¿Por qué lo está queriendo decir? Y ¿qué instrumento de propaganda utiliza? Porque también había muchísima propaganda, ¿no? Claro. Entonces, sí es difícil porque es un libro que rompe pues con todo lo que nos enseñaron o nos mal enseñaron, claro, ¿no? En la primaria. Pero es justo eso, que la gente se puede acercar y decir, ok, pues sí nos parecemos un poquito a los de allá, ¿no? Sí, claro. Más de lo que podríamos imaginar. Claro, y eso es justamente la recomendación que les hacemos. Lean este libro, es una maravilla, es una cuestión de sentarse, disfrutarlo, imaginar y quitarnos esas ideas que nos han dado tanto las películas como también algunos otros personajes alrededor de nosotros en la escuela, las películas, en fin. Entonces, vamos a una pausa y regresamos porque todavía hay muchísimo más. Por ejemplo, la hoguera y las brujas. Eso al regreso. Ya estamos aquí de regreso para seguir quitando todas estos polvos alrededor de lo que fue la Santa Inquisición, a quienes persiguieron realmente, cuáles eran los delitos y, Úrsula, ¿cuál fue el más grande de los instrumentos de tortura de los inquisidores? Mira, más que un objeto, es una práctica, que es una práctica que además tiene toda una motivación, que es no saber quién te acusó, ni de qué. Entonces, pues te aprehenden con H, o sea, te arrestan pues, y pues te llevan y puede pasar lo que sea, 5 días, 2 meses, 3 años, y ahí estás esperando porque es una manera de como apretar, ¿no?, la tuerca y que tú en la soledad del calabozo digas, Dios, ¿quién fue? Fue una cuñada que me odia, fue la comadre de enfrente, fue la esclava que me espió, me vieron haciendo un filtro para que el marido no se vaya con la vecina de paseo. Porque además la magia es un poco así en Nueva España, no es esta magia diabólica de vamos a matar recién nacidos y vamos a hacer una especie de unto con ellos y no, es una cosa muy, muy inocua, podríamos decir, muy, es para encontrar objetos perdidos, para que el amo no te golpee si eres esclavo, para que el marido regrese contigo, ¿no? Entonces, la herramienta más eficaz, y no la usan siempre porque sea, digamos, parte del proceso, sino también puede ser porque les cae mal el preso y porque lo quieren hacer sufrir de más, porque eso también sucede. O sea, hay que entender que también intervienen las pasiones humanas, que son como inherentes a todos, y que los inquisidores dicen, este se está poniendo, pues déjalo un rato más, y otro rato más, aunque el procedimiento diga no lo dejes más de un mes, por decirte algo, pues vamos a dejarlo 6 meses. ¡Ay! Se nos olvidó bajar a ver qué se ofrecía, ¿no? Entonces, en realidad es eso, es no saber quién ni por qué te acusó. Claro. De qué delito, digamos, ¿no? El silencio. Exacto. El silencio mata. El silencio, fíjate, el silencio mata, muy bien dicho, Lore. Y la soledad. Fíjate que a pesar de todas estas herramientas que tienen de coerción y para extraer los testimonios, es muy raro que un preso esté solo. Casi siempre le ponen a un acompañante, que puede ser igual un soplón, ¿no?, para que le saque la sopa, pero también alguien que le haga compañía. La soledad, en aquel tiempo, la soledad es una cosa intolerable, es como uno de los peores castigos porque es una sociedad muy corporativa, muy comunitaria, muy de estar siempre juntos, o sea, incluso estás viendo qué hace el vecino, qué hace la gente en la iglesia, te sales a la calle. Entonces, lo mismo en las celdas. En las celdas es raro que estés solo. Incluso Guillén de Lampart, que es como el preso así más espectacular que tiene el siglo XVII, siempre tiene, ¿no?, alguien que lo acompaña. De hecho, narras aquí, por ejemplo, los que iban al potro justamente, era solamente jalar, pero
la idea no era matarlo. No, la idea era extraerle la confesión. Y tenía ahí un médico acompañante. Eso es una imagen increíble porque finalmente tú piensas que es para desmembrarlos y ya, se murió y ya pagó su culpa, pero no era así. No es la sentencia, claro. Ahora, si hay casos, por ejemplo, entonces se daba lo que llaman vuelta de cordel, que es que te van estirando, y si hay unos que los dejan pobres, descoyuntados, muy mal, muy lastimados, pero sin que les salga sangre, ¿no? Y es muy interesante porque los escribanos, los inquisidores, consignan todo. Entonces están aplicando el tormento y el escribano está. Y entonces la rea dijo a la siguiente vuelta de cordel, ay, que me muero, ay, madre mía, no sé nada más, ¿no? Y todo eso consignan, hasta las expresiones de dolor de los torturados. Pero efectivamente es darle la vuelta y no puede sangrar. ¿Por qué? Porque hay religiosos enfrente. Es que a nosotros nos parece contradictorio, nos parece hipócrita, nos parece absurdo, pero es que hay que colocarse en otro contexto donde las cosas tienen otro sentido, hay otros valores, otros códigos. Entonces, como están los sacerdotes, dicen, no, a ver, el médico dice, no, pues ya le quebraron un brazo, ya le quebraron una pierna, ya, hasta aquí. Pues ya mañana le siguen, igual y si le siguen mañana. Pero esa es otra cosa, la gente cree que en todos los casos se aplicaba el tormento. Del 100% de los procesos que se llevaron a cabo, se aplicó el tormento en el 30% de los casos, que es una tasa más o menos baja, digamos, no es. Así, ay, te robaste un zapato y juraste en nombre de Dios en vano al potro, no. Claro, y justamente en ese caso, ¿quiénes eran los que iban realmente a la Inquisición? ¿Cuáles eran los delitos que te llevaban al calabozo y en dado caso a un tormento como el potro o el de la escalera con la tela en la boca? Las jarras de agua. Los delitos que más persigue la Inquisición a finales del 16 y durante el 17, y tienen un motivo obviamente político y económico detrás, son la herejía, porque es el gran momento de la reforma en Europa y la oportunidad de detener ese avance, por lo menos en América. Entonces, la herejía, que es que tú conociste el cristianismo o el catolicismo y renegaste de él, eso es ser un hereje. Si no lo conociste, no eres hereje. ¿Qué es lo que pasa con los indígenas? Son infieles o gentiles, porque no conocían el cristianismo. Entonces, las dos grandes preocupaciones del siglo XVI y XVII, que es, digamos, el periodo que abarca el libro principalmente, son la herejía y el judaísmo. Que los reyes católicos ya habían, digamos, expulsado a los judíos de España, y los judíos se habían ido a refugiar a Portugal, pero después les había ido peor, se habían ido al norte de África, de ahí salen huyendo. Entonces, claro, son los que tienen el poder económico, son los prestamistas, los mercaderes, los que hacen negocios, entonces están en la mira. No es lo mismo hacer, que también se sigue, no es lo mismo seguir un proceso contra un esclavo negro que contra una familia completa, como es el caso de los Carvajal, o la gran complicidad del siglo XVII, que es donde los inquisidores se sirven con la cuchara grande. Y dice la Suprema en España, ¿dónde está todo eso que les quitaron? No, pues quién sabe. Ya se lo repartieron entre ellos, ¿no? Pero se supone que ese dinero se tiene que ir para allá. Entonces, hay un motivo político atrás de eso, ¿no? Y el económico. Y claro, político y económico totalmente. Y esa es la gran preocupación. Hay otros delitos menores como la hechicería, ¿no? La blasfemia, la bigamia, la solicitación, que es un delito grave, que es requerir de amores o relaciones sexuales, lo que sea, de un sacerdote a un fiel, pero en el acto de la confesión, no en otro ámbito. Y ese es un delito que también es muy perseguido, pero que se castiga en privado, porque como los sacerdotes son figuras de autoridad, no las puedes castigar públicamente. O sea, es decir, el castigo, hay grados de castigo y como el castigo es ejemplificador, o sea, es pedagógico, digamos, es como para que la gente entienda. Exacto, entienda, se desaliente, no se le vaya a ocurrir, vea todo lo que está mal. Entonces, en el caso de un sacerdote no lo puedes hacer público, ¿no? Tiene que ser como privado. Pero esos son principalmente los delitos que persigue la Inquisición. O sea, si tú vas y matas a un vecino, la Inquisición no te va a perseguir. A menos que a la hora de matarlo lo hubieras matado con un crucifijo y dijeras, ay, entonces por las patas de Santa Lucía te voy a matar. Y entonces empezabas a blasfemar.
eso va pegado, digamos, pero ese es un delito de la justicia civil, que la justicia civil quemó a más gente que la Inquisición en la Ciudad de México. Eso es bien interesante. ¿Qué te parece si hacemos una pausa y regresamos con esa parte, ¿no? O sea, la justicia del fuero común fue todavía mucho más ruda que la Inquisición, que es la idea que nosotros tenemos que ir al revés. Exactamente. Bueno, vamos a una pausa. Ya estamos aquí de regreso con Úrsula Camba y nos decía que la justicia civil era todavía mucho más cruel que la justicia de la Santa Inquisición. ¿Ellos sí realmente mataban? ¿La justicia civil? La justicia civil en Europa, no nada más en Nueva España, la justicia en Europa está bien entrado. Todavía hay varios países en el siglo XIX y hasta en el XX tenían la pena de muerte. Entonces, sí, la justicia civil aplicaba, por ejemplo, había un delito que era gravísimo. Entre todos los, digamos, pecados de lujuria, el más grave era el de la sodomía, que es lo que nosotros llamaríamos homosexualidad actualmente. Entonces, en el caso de los barcos, por decirte algo, de la carrera de Indias, que eran los barcos que iban y venían, de repente se descubría que un marinero pues andaba sacándose, por decir, sacaba el miembro y entonces lo vieron por un agujerito de una escotilla que estaba teniendo relaciones con un chavito. No es que el que está a cargo de la flota funge, digamos, como el juez. Entonces se sigue un proceso y hay un caso donde se encuentran, descubren a dos implicados. Va la flota, porque los barcos no van solos, siempre van en flota, porque nunca sabes, ¿no? Y se sigue el proceso, se llama testigos, se les aplica la pena de garrucha, que es esta que te amarran de las muñecas, te cuelgan y te sueltan y te descoyuntan, y las jarras de agua también. Los encuentran culpables y los bajan en una chalupita, los pasean entre la flota con un pregonero que va diciendo estos fueron sentenciados a muerte por el gravísimo pecado de tal, y les prenden fuego y los queman. Pues la justicia civil. Los queman vivos. Si te arrepientes, te dan la pena de garrote, que es que te ahorcan antes de que te mueras. Si no te arrepientes, te queman vivo. Pero sí, y el quemadero de la justicia civil en el caso de la Ciudad de México estaba en San Lázaro, digamos un poquito más, ¿cómo te diré? Porque yo norte, sur, poniente siempre me pierdo, pero digamos a un costado más allá de la Merced, entre la Merced y lo que pues es ahora la Cámara de Diputados, que era el barrio de Candelaria de los Patos después, que es San Lázaro, y ahí sí hubo un quemadero de gente grande cuando se descubrió, por ejemplo, una gran red de hombres acusados de sodomitas, que el líder era un mulato que se hacía llamar Cotita de la Encarnación y se vestía con pañitos y echaba tortillas así, y tenía como comportamientos que se consideran femeninos en la época. Queman como a 30 y tantos en un solo proceso, ¿no? La Inquisición quemó 30 y tantos, pero en 300 años, ¿no? exacto. Esa es una gran diferencia. Imagínense, 300 años, solamente 30. En un abrir y cerrar de ojos, en una justicia civil, un montón, muchísimos. ¿no? Y también cuando el motín de 1692 hubo varios indios que los ahorcaron o que les cortaron la mano. En el caso de la rebelión de los negros, que fue muy a principios del siglo XVI, fueron 33 negros también los que ajustició, valga la redundancia, la justicia civil. Les cortaron la cabeza, los pusieron en picas. Es decir, y la gente tiende a confundir. Son dos tribunales diferentes. Es como si tú vas a denunciar penalmente a alguien, no sé, a un tribunal que se dedica a cosas fiscales. Pues no, tienes que ir a donde, ¿no? A levantar una denuncia entre el Ministerio Público. Claro. Porque no son de la misma competencia. Y de hecho, hay gente que va a la Inquisición a denunciar lo que puede, como queriendo encontrar algo, y la Inquisición dice, esto no. No es de acá. No, o sea, ahí lo guardan por si se ocupa después, pero no es competencia y, como dicen, no vamos a hacer nada. Ni siquiera es de túrnese a la audiencia para que lo vean, no es así de, aquí no nos toca, ya, guárdenlo. ¿Y el camadero Espera, de la Santa ¿no? Inquisición dónde estaba? La gente seguramente se va a ir a dar una vuelta por ahí. Estaba en lo que muchos años fue la Pinacoteca Virreinal en la Alameda.
en contraesquina con San Hipólito, todavía está ahí el templo de San Diego, ya no es templo, creo que ponen exposiciones temporales, me parece, pero digamos, como el edificio, ahí está. Y ahí era donde se levantaba el templete, porque no estaba todo el tiempo. O sea, había que levantar el templete, poner el toldo para que no les diera el sol a los inquisidores. O sea, era un evento que duraba un montón de tiempo, ¿no? La gente se subía incluso al acueducto que corría ahí por San Cosme y hasta Hidalgo para ver a los árboles, porque era una explanada grandísima. Como eran las afueras de la ciudad, digamos, la procesión infamante y los cargos se leían en el centro, pero la quemadera pues era en la parte de afuera. Incluso el de la Inquisición era afuera y San Lázaro también era fuera de la ciudad ya, eran como los confines, ¿no? Claro. de la ciudad. Y la gente iba a ver cómo se hacía. Claro, no, se atascaba. Era como un evento masivo. Era un evento masivo. Por un lado, porque se te prometían indulgencias, ¿no? Y perdones, sí, presenciabas eso, porque pues tiene toda una función, de la gente no sabe leer y escribir. Nos cuesta mucho ubicarnos en un tiempo en el que la gente no sabe leer y escribir, porque somos un país con bastante, aunque sea pobremente alfabetizado, pero mucha gente está alfabetizada, sabe leer y escribir, se defiende. En aquella época, pues no, la gran mayoría no. ¿Cómo haces para que entienda, no? Pues con estos grandes, ¿no? Estas grandes despliegues, no solo de poder, sino de escarmiento, de ejemplo, de que ocasionen, pero el miedo y el repudio. Porque no creas que van como compadeciendo a los presos, ¿no? La gente les escupe, les grita, les avienta cosas, se horroriza, se persina. Y además hay puestos de comida, hay indias haciendo tortillas, hay negras chocolateras, hay otras atoleras y andan vendiendo comida porque es muchísima. Viene la gente desde los pueblos aledaños, desde ciudades, desde Puebla, desde Querétaro, pues a ver, ¿no? A ver el show. Claro, eso, se convierte en un show, claro, ¿no? Es un espectáculo. Por un lado esa parte y la otra de decir aguas, porque eso les puede pasar si ustedes cometen herejía o alguna otra de los delitos de fe que son de orden religioso y que obviamente, pues, vamos a decirlo así, finalmente el catolicismo fue como muy fuerte en ese momento y lo sigue siendo, ¿no? Con sus pequeños Claro, pero ahora tú matices. puedes pensar en lo que tú quieras, Sí, ¿no? exacto. En aquella época es que no se puede, pues, o eres hereje o eres católico. No hay como opciones, es como una totalidad. No se piensa el mundo fuera de eso, no es posible. La Revolución Francesa es la que va a romper eso y va a decir, a ver, no, lo que está en el centro de la discusión ya no es Dios, es el hombre. Y es la filosofía, ya no es la teología. Pero eso es, digamos, un rompimiento importante en el siglo XVIII que va a dar curso ya en el XIX a toda esta idea de las naciones, la patria, porque necesitas algo que cohesione. Ya no es esta cohesión total, digamos, como del catolicismo, sino tiene que haber otros elementos con los que la gente se puede identificar, la bandera, el himno, qué sé yo. Claro. ¿no? Entonces, se puede decir que, por ejemplo, la desaparición de la Santa Inquisición se da a partir del movimiento de independencia. Exacto. O sea, va y viene, porque ya ves que la independencia empieza en 1810, digamos, ¿no? Pero hay toda una serie de eventos en Europa que dificultan, que siempre, ya ves que siempre hubo como dificultades en el tribunal con su funcionamiento por los sueldos, por la distancia, por la corrupción, por lo que sea. Pero con las invasiones de Napoleón a España se interrumpe la actuación de la Inquisición unos años, después se retoma, pero es una cosa muy exangüe, es como... Sí, van y le ponen en la torre a Morelos, a Hidalgo, no, a Matamoros, pero digamos, recupera un poco, trabaja un poquito más y después ya se termina y se termina para siempre. ¿no? Claro. Todos los virreinatos americanos, digamos, se extinguen, porque se extingue el dominio también español. Español, ¿no? Entonces ya la Nueva España finalmente se convierte ya en una nación diferente. En el México independiente. Exactamente, y ahí va empezando esta cuestión. Pero realmente, ¿quién fue el primer juzgado de la Santa Inquisición en la Nueva España? ¿A quién fue el primer personaje que se tenga registro o dentro de los primeros personajes famosos o de alcurnia o... Es que, mira, ahí te va. Como tribunal, el tribunal se funda en 1571,
pero antes hay dos tipos de Inquisición, que es primero la Inquisición monástica, que es cuando llegan los frailes, muy al principio, después de la conquista, y que se dedican como a ver esto, ¿no? A ver que no recaigan en sus ritos, porque si ya están bautizados los indígenas, entonces sí ya son herejes, entonces tienen que... Pero, ¿qué pasa? Que Zumárraga quema a un cacique de Texcoco, a don Carlos, que era un miembro muy prominente de la realeza, digamos, texcocana, que además era un hombre que no se quería sujetar a nada, era como súper rebelde, súper rijoso. Entonces, Zumárraga lo condena a la hoguera en un gran proceso, como muy, muy enojado, y la corona le dice, no puedes hacer eso. Tienen apenas 20, 30 años que los evangelizaron. O sea, hay que buscar como la suavidad y otras maneras como de evangelizarlos. Y los indígenas sí son, digamos, sujetos de la Inquisición episcopal, de los obispos, pero las penas son más suaves, son en privado, no son tan, digamos, espectaculares como las que hace el tribunal. Y uno de los primeros procesos, pues, es digamos, el que le siguen a los piratas que vienen con Hawkins, que le llaman Aquinés, en el barco Minion, que así se llama el barco, en el barco Minion, que es primo de Francis Drake, y que es un tipo... Los piratas que asolan todo el tiempo las posesiones españolas, pues también no qué cosas se roban, ¿no? Claro, toda la riqueza que llevaban. Claro, están al acecho, así, y claro, porque la reina Isabel se hace un poco como que, ay, qué mal que hagan eso, qué barbaridad. Lo vamos a nombrar caballero, ¿no? Entonces, en esa vez, digamos, es como un naufragio, y entonces acaban en Tampico, pero unos logran perderse, otros los agarran. Y los inquisidores en ese primer, digamos, proceso, que son muchos los detenidos, los aprendidos, después de un tiempo dicen, por ejemplo, que hay unos jóvenes que se portan muy bien, que no dan guerra, que se ven francamente arrepentidos y que, bueno, pues que obviamente los agarran porque son protestantes, no porque sean piratas, sino que son protestantes. Y que, bueno, pues que les dan chance pues de vivir por ahí en los pueblos y no vuelves a saber nada de estos chavos, ¿no? Como que se quedan viviendo y se funden ahí con la población y si no te enteras, pues es que o siguieron haciendo algún rito en secreto, no los descubrieron, o enderezaron el camino, ¿no? Y se fueron por el camino del catolicismo. Exacto, del bien para los inquisidores. Claro, porque en ese entonces era la idea del bien y del mal. No había de otra. No, exactamente. No hay. Y lo que nos pasa a nosotros ahora justo es como si no pudiéramos matizar, ¿no? Como si no pudiéramos encontrar en estos bien y mal una paleta como de grises, ¿no? Como con estas ambigüedades, con estas contradicciones que son propias del ser humano. Es como si nosotros fuéramos súper perfectísimos y los del pasado también tuvieran que ser súper perfectísimos y buenísimos, como si nosotros, además, desde nuestra superioridad moral, fuéramos perfectísimos, ¿no? Y pues no. Fíjense, son datos así. Esto nos da pie para decirle a Úrsula, la historia es increíble y la historia no tiene por qué ser aburrida. Y la historia que a nosotras nos tocó de niñas es completamente diferente a lo que tienen que dar en las escuelas, porque la historia es maravillosa y no tiene por qué ser cuadrada, ni de blancos ni de negros, sino de toda una paleta, una gama de claroscuros, de grises. Correcto. Vamos a una pausa y regresamos aquí con más con Úrsula Camba. Ya estamos aquí de regreso con Úrsula Camba y platicábamos ahorita en el corte esta idea de las brujas, porque estábamos platicando sobre las brujas de Salem, que a ellas sí las quemaron en la hoguera y que los españoles se fueron justamente del otro lado en esas cuestiones. Sí, fíjate que la brujería diabólica, así como decíamos, aquí no existió, pero en el caso de los países protestantes sí. Las grandes persecuciones de brujas del siglo XVII, XVI, XVII son en países protestantes. Son en Alemania, en Suiza, en Francia, en Inglaterra. Y pasa una cosa muy curiosa en el caso, por ejemplo, de los historiadores españoles que van sobre la leyenda negra también a desmitificarla por todo lo que les significa también a ellos, ¿no? Se van exactamente del otro lado. O
O sea, yo he llegado a leer gente así de casi que la Inquisición, nomás les falta decir que era una institución de caridad. Digo, tampoco, ¿no? Sí, no. O sea, hay que justamente ver esos matices y decir, sí, era una institución represiva, ese era su papel, represiva, controladora de los comportamientos morales y religiosos. No. Que lo hace medianamente, pues sí, lo hace medianamente. ¿No? Lo hace con muchas dificultades porque o no están preparados o lo que sea. Pero tampoco vamos a decir que hombre, que qué buenos eran y que qué suerte que llegaron, ¿verdad? Ahora, tampoco nos toca eso. Fíjate que a la gente le pasa mucho que siente que tiene que juzgar al pasado. Como lo que platicábamos un poco antes, ¿no? Como si uno fuera mejor que ellos. Pues no, somos diferentes, nos importan cosas diferentes, le damos valor a cosas diferentes. Claro. Es como, ¿por qué? Porque cada época, y eso es importante ahora que dices lo de la historia es una disciplina dinámica. La gente cree que te enseñan una fecha, una batalla. No, cada época va a establecer lo que le resulta, le hace ruido, le preocupa, le interesa, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me encanta este ejemplo, para hablar de la locura, ¿no? Que es lo que decíamos, los inquisidores distinguen entre uno que está loco y uno que finge que está loco. Si yo te dijera ahorita que hay una persona que cuida enfermos y que en un acto de sacrificio y de amor a Dios se bebe la pus del enfermo, exacto, esa es la cara que tú o cualquiera me harían. Santa Rosa de Lima, que es una de las santas, así una de los exponentes del barroco más importantes americanos, que es de Perú, es una monja peruana, cuidaba enfermos y se bebía la pus de los enfermos. En un acto de sacrificio, de entrega, de humildad, y claro, para la época es ¡guau! Para nosotros es una locura. Exacto. ¿Por qué te vas a beber la pus? ¿En qué ayudas al enfermo? ¿En qué te ayudas tú? ¿Y en qué le gusta a Dios eso? ¿No? O sea, en el caso que seas católico. Entonces es interesante porque lo que vas viendo es que cada época tiene diferentes cánones de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es la risa, el llanto, la locura, el amor, ¿no? Todas esas cosas que nosotros damos por hecho como porque tienen que ser así, porque así son ahorita. No, eran distintos, ¿no? Y hay que entenderlo dentro de ese contexto en particular. Claro. Justamente todo esto me lleva a una pregunta ya más personal. Úrsula, ¿a ti quién te enamoró para que estudiaras historia? ¿Cuál fue ese mecanismo que te hizo clic y decir, yo quiero ser historiadora, quiero meterme en el pasado y quiero ver qué es lo que puedo sacar hacia adelante? Fíjate que pocas veces me preguntan eso. Creo que fue como una casualidad. Yo estaba en área 2 porque quería ser psiquiatra, que siempre pienso que un poco que los terapeutas y los historiadores tienen mucho en común porque rastrean las historias del pasado, ¿no? Pero claro, pues no, las materias científicas pues no eran lo mío. Y mi hermana estaba estudiando ingeniería química. Y entonces me dijo, oye, ¿por qué no? Mira, te traje un programa de literatura latinoamericana e historia. O sea, como que pidió los trípticos y me los llevó así, échale un ojo. Y yo me acuerdo que abrí el de historia y dije, esto es lo que yo quiero, esto, como si lo hubiera querido siempre. Me acuerdo perfecto así de leer las materias que eran, no sé, crítica de textos, África contemporánea, México siglo XIX, Europa medieval. Y yo dije, esto es, no hay más, no me interesa ver ninguna otra carrera, esto es lo que yo quiero estudiar. Y la verdad es que fui muy feliz, realmente es algo que sí me gustó muchísimo estudiar, ¿no? A veces me arrepentía, ¿no? Cuando ves así como la oferta laboral. Claro. Dices, ay, ¿por qué no estudié, no sé, contaduría? Pero también pasármela haciendo 2 más 2 son 4, me muero. Entonces, fue realmente como una casualidad, no sé, como que igual y mi hermana dijo como que como por donde veo que te gusta puede ser esto, y caí ahí y me seguí, porque hay gente que estudia historia y luego lo deja, ¿no? Y se va. Hice una maestría en finanzas o en leyes o en lo que sea. No, yo me fui y todo lo que estudié siempre, desde hace 25 años,
es historia. Historia. Es lo único que sé hacer. ¿Y cuál es tu época favorita? O sea, en la que te has especializado y la que te atrapó más. Es que pues, obviamente es muy amplio el... Sí, claro, claro. A mí lo que más me gustaba era Europa medieval. Pero por alguna razón yo misma me puse la traba como de que no había manera de estudiarlo aquí, no había manera de hacer una tesis. Claro, es que también cuando uno acaba la carrera tienes 22, 23 años, no tienes mucha idea de nada. Y porque había tenido un profesor espectacular en la carrera, Antonio Rubial, que es así, era un fuera de serie. Y entonces me gustaba muchísimo Europa medieval, pero pues como que no le vi salida. Y Nueva España me gustaba mucho. Y entonces me empecé a meter a Nueva España. Tenía un profesor francés, Guy Rosat, que me dijo, a ver, ve y búscate un archivo de Inquisición. Y entonces ahí empecé y dije, ay, bueno, que me sirva mi clase de paleografía, que era aburridérrima, pero qué útil, ¿no? Después amé mucho a mi maestra, porque gracias a eso. Y ahí empecé. Y dije, Nueva España, es Nueva España y no hay más. Y me encanta. Y luego cuando la gente me pregunta de Maximiliano, de Benito Juárez, digo, ay, por Dios, ya no me pregunten. Váyanse a Nueva España, que de eso no saben nada, ¿no? Claro. Entonces, es la época que te apasiona, Sí. la Nueva España. Todo lo que sucedió. De hecho, tienes un libro junto con Alejandro Rosa sobre Hernán Cortés. Hernán Cortés, que bueno, pues es el año de Sí, el exacto. señor Hernán Cortés. Malo y muy malo y menos malo también, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en el proceso que tú llevas para elegir los temas y plasmarlos en un libro, ¿qué vas sacando? ¿Por dónde vas escudriñando toda la información? Mira, en el caso, por ejemplo, de este libro de Persecución y Modorra, habíamos planteado que el libro fuera solo sobre el proceso a Nicolasa de San Agustín. Porque era un proceso que era completo, que es raro encontrarte lo completo desde que la traen en mula, desde Guanajuato, el arriero pide que le paguen un dineral por haberla traído cuando además ya le habían pagado, Sí, se claro. cobra doble, pero todo lo que trae en su atillo, así, digamos como, su atillo es como el amarradito que trae, como su... ¿Cómo se llamaban esos que tenían un palito? Su itacate. Para de comida. Y todo, tenía los testigos. Entonces, pero de pronto nos dimos cuenta que eso era una parte, sí, pero que había mucho más que se podía sacar. Entonces, ¿qué fue lo que pensé? Que podía convertirse como en estampas, como si fueran una especie de viñeta, que solamente te diera, como un flashazo, ¿no? Que te diera... Porque si no iba a ser un libro muy grande. Y pues la cosa es esa, ¿no? Que la gente a los libros muy grandes no se acerca porque ya nada más ve que empieza a ojear así, ve que tiene 500 páginas y ya no lo quiere leer. Entonces, era eso, así de, ok, este detalle de color, seguro que la gente no lo conoce, vamos a ponerlo, qué comían en las cárceles, porque a mí eso me interesaba, ¿qué comían en las cárceles? Todos comían lo mismo, porque uno se imagina un mendrugo de pan podrido en una esquina y no, oye, medio kilo de carne diario, no cualquiera, carne de res, que era la más corriente, pero carne al fin y al cabo, ¿no? Su jarrita de chocolate, su jarrita de atole. Y aquellos que tenían... Los que tenían dinero. podían tener Que tráiganme de mi casa con claro. servilletita almidonada, ¿no? Que ahí es donde se cachan también los inquisidores que vienen escondiditos, recaditos de no vais a delatar a no sé quién. O sea, los inquisidores revisan todo y encuentran todo, ¿no? Pero justo era eso, era esos detalles de color de la gente común como nosotros, Lore. No acá los señores que están decidiendo el destino de los... A mí por eso luego no me gusta la revolución y me burlo de Alejandro. Digo, porque es un pleito entre 15 señores que están decidiéndose qué van a hacer del proyecto de nación. Y la gente que se la lleve, pues, Claro. ¿no? Y acá no, acá es el esclavo que entra y sale porque, pues teóricamente el que está acusado es su amo y él no, pero como pertenece al amo, pues tiene que irse a la cárcel con el amo, pero puede entrar y salir. Entonces trae noticias de fuera, cosa que no se debería de, ¿no? Y recados y cositas, ¿no? O dinero, o ropa limpia, que eso es también muy interesante, ¿no? Claro. Esos intercambios entre la cárcel o las celdas, el tribunal y el exterior, toda la vida que hay alrededor. Ya ven por qué es importante que tengan este libro. La verdad es que está súper interesante cada una de las historias. Vamos a la última
Pausa y regresamos a la recta final de Punto y Coma. Ya estamos aquí de regreso. Úrsula, rapidísimo, ya se nos acabó el tiempo. Tu libro, ¿dónde lo presentas? ¿Cuándo lo presentas? Y sobre todo, invita a la gente a que lo compre. De verdad, es una delicia. Bueno, vamos a estar en la FIL de Guadalajara el 30 de noviembre a las 7:30 de la noche. Lo encuentran en librerías de prestigio y a todo el que me lo traiga se lo autografío, le quito las planas, las posibles planas, les pongo estrellita y dense la oportunidad, sí, porque realmente la Inquisición es un tema apasionante, mucho más allá de lo que jamás podríamos siquiera imaginar. Así es. ¿Tu cuenta de Twitter, Úrsula? @Úrsula Camba, y tengo un canal en YouTube que es Úrsula en la Historia y una página de Facebook también, Úrsula en la Historia. Síganla, de verdad es una delicia estarla leyendo porque tiene un intercambio con sus seguidores, no es una tuitera que se queda nada más ahí, sino que hay un intercambio, sobre todo también nos sube lugares, elementos, datos de la historia muy interesantes. Entonces síganla en Twitter. Úrsula, muchísimas gracias por Lore, estar. gracias a ti, encantadísima de estar aquí contigo. Quédense con Martín Espinosa, que ya está aquí, y que tengan un excelente inicio de semana.